Voy a compartir el audio de mi computador. Y pongan atención, los subtítulos no están completamente bien, ustedes van a tener que hacer algunas interpretaciones. Hi, it is time for you to learn about the basic components. Well, I've already told you about resistors a while back, so all is left is capacitors and inductors. They're quite simple really, and I won't dive too deep, I promise. The capacitor theory is quite simple really. Atoms have cores and electrons that turn around them. Electrons have negative charge while cores have protons that are positive. Opposing charges attract each other while the same charges repel each other, all thanks to electric fields. That's all you need to know for now, and a bit more. Por ejemplo, ahí estos subtítulos no están en español, lo estoy traduciendo desde el chino y la palabra del chino para sexo o género y carga es similar. Y por lo mismo se traducen de la misma manera, pero ahí lo que debería decir es que las cargas opuestas se traen. See, you can't just shove an electron into a conductor because there is no room and they repel each other and push back. Entonces imagínense que ustedes toman un montón de electrones y digamos que le quieren dar la corriente a alguien. Entonces le quieren dar la corriente a esa persona en la mano, pero esa persona tiene su mano cargada neutramente, porque tiene el mismo número de electrones y protones, el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, por lo tanto, va a ser muy difícil ponerle electrones a esa persona. Así que es muy difícil que le vaya a dar la corriente. Unless you bribe them with some positive charge, like, get into your cell. Dad, I'm not getting in there. Are you afraid? I'm not afraid. I can't stand this guy. I'll tear him apart. You don't want his blood on my hands. The cell beside you is filled with girls. Hello there. Okay, I go in, yeah. Or like, imagine hackers work alone, unless you're a great target and they all work together to steal your data. Take it away, James. That's why you should use Express. Bien, esta parte la vamos a saltar porque es la parte del sponsor, pero básicamente, si ustedes quieren pasarle electrones a un material, es imposible que lo hagan si es que el material ya está en forma neutra, si ya tiene la cantidad de electrones necesaria para existir, entre comillas, a menos que le ofrezcan como incentivo algo más, como ya, ok, te voy a pasar algunos electrones, pero voy a hacer, entre comillas, el gesto de pasarte algunos protones también para balancearlo, y eso es, entre comillas, aceptado por las leyes físicas y por lo tanto por los materiales. Need securely. Back to you, matey. I made a plexiglass container with a thin gap between the surfaces and filled it with neodymium magnets with the same direction so they repel each other. I learned it from Cody's lab. Now imagine these are electrons repelling each other. Let's assume this is the neutral state of a conductor and electrons and protons are equal and we can't fit any more electrons in there. Like there is 5 electrons on this side. Now imagine this magnet is a positive atom core stripped of its electrons. If we bring this positive charge to our electrons, it pulls them close to each other, so now there is more room on that surface and more electrons can fit there, like 6 now. And that's how capacitors work. You have two conductive surfaces overlapping but not touching, isolated by a non-conductor called a dielectric that can be air or better. And now if you put a power supply across the surfaces like a battery, you can push electrons into one surface and suck them from the other surface. Of course, the electric current is defined as the reverse of the flow of electrons. The electric force between these charges keeps them together. So even when you disconnect the battery, the capacitor keeps its charge. And just like that, you can charge a capacitor. Antes de continuar, les voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando en este momento. Si ustedes tuvieran una batería, por ejemplo, desconectada, esa batería no tiene a dónde mover las cargas que puede mover y por lo tanto no va a ocurrir nada. Sin embargo, si es que lo conectan a este ejemplo de condensador que está acá, que es un condensador que se le llamamos de placas paralelas, vamos a ver que hay varios tipos de condensadores. Lo que esa batería va a intentar hacer es intentar mover los electrones y esta configuración les va a dar, entre comillas, el permiso para moverlas. Bien, no se le pueden, por ejemplo, con la energía que provee una sola batería, no se le pueden sacar electrones al aire, por ejemplo, si ustedes tienen la batería en el aire, para que esos electrones estén dando vueltas. Sin embargo, si es que lo conectan por medio de cables a un capacitor como este, a estas placas se le pueden a una poner electrones y a la otra sacar electrones, creando entonces ese espacio para que se puedan mover cargas. Entonces ese es
regalo, entre comillas, que se le hace a las cargas para incentivar su movimiento, como lo que habíamos visto antes And en now la if you put a explicación. power supply across the surfaces like a battery, you can push electrons into one surface and suck them from the other surface. Of course, the electric current is defined as the reverse of the flow of electrons. The electric force between these charges keeps them together. So even when you disconnect the battery, the capacitor keeps its charge. Entonces, cuando sacan la batería, por ejemplo, los electrones van a sentir aún la atracción de los protones que están acá y se van a quedar ahí hasta que algo los descargue, hasta que, por ejemplo, vuelvan a conectar este cable y ahí los electrones van a volver como locos para acá porque quieren juntarse con las cargas positivas y dado que no pueden saltar por acá porque están separadas con este material que es un aislante, van a tener que ir por el otro lado. ¿Cómo es que los electrones y protones son apartados por el conductor para dar espacio a una batería? ¿A qué te refieres con apartados por el conductor? ¿Por qué se mueven los electrones y no los protones? Porque los electrones son los que están en la capa, además afuera del átomo. Entonces se pueden salir con mucha facilidad. Mientras que los protones se los tendrías que sacar al núcleo y para eso necesitas una cantidad de energía increíblemente alta. ¿Un gas noble entonces nunca podría ser conductor de electricidad? Buena pregunta. Bajo algunas condiciones sí. Por ejemplo, las luces de neón, ahí tienes que usar corriente que pasa a través de un gas, que es un gas noble, y los distintos gases nobles te dan distintos colores. Voy a averiguarlo, porque no lo sé. ¿Por qué los electrones salen con facilidad? Porque, como dije, están en la capa exterior del átomo y mientras más lejos están, más fácilmente, menos energía tienen que los está uniendo al núcleo del átomo, entonces los puedes sacar muy fácilmente. Un pequeño empujoncito. ¿Como que están en el borde? Sí, efectivamente, están en el borde. And just like that, you can charge a capacitor. Of course, it only takes a fraction of a second to charge, which depends on the amount. Did I connect it backwards? I think I did. You would think having two conductors side by side wouldn't care about the voltage polarity, which is true for some capacitor types like ceramic, but apparently in some like electrolytic it matters. See, capacitors are made with different structures like ceramic, electrolytic, tantalum or others, and each one has its own pros and cons. The chemistry and structure of some of them, like electrolytic or tantalum, makes them polarized. It's like having a very Esta parte no la vamos a saltar porque entra en detalle innecesario, pero básicamente hace alusión a que hay algunos condensadores que se pueden conectar para cualquiera de los lados, otros que están hechos para conectarse de un lado en particular. Como algo parecido a lo que pasa en las pilas. Si ustedes conectan un circuito con las pilas al revés, no les va a funcionar. In any case, a charged capacitor has this potential energy in it where the charges like to get together but they can't because of the dielectric and are held in position by the attracting electric fields. But as soon as you put a load across it, the charges say, "You can't stop our love, now there is a new way." He was a burden, tell me about it. Boop. Stop. Well, I didn't care, but I can't just let things penetrate me. So the charges pass through the load and aquí nuevamente hay un error, no sé si un error, pero limitación de los subtítulos. Esto en vez de ser carga debería ser resistencia o algo así. Básicamente cuando ustedes vuelven a conectar, los electrones pueden volver a moverse, como se ve en la animación, y vuelve a haber una corriente eléctrica muy brevemente, porque le va a tomar muy poquito tiempo a todos los electrones volver. And the capacitor discharges. Now you might ask, why would we need solid dielectrics between plates instead of air? There are three good reasons. One is that they make sure plates won't touch. Second is that they can isolate against leakage and arcing much better than air, so you can bring the plates much closer. And third, similar to ferromagnetic material that we make our inductor and transformer cores from because they improve magnetic fields, good dielectrics also improve electric fields based on their electric permittivity and result in higher capacitance. Now you might ask, what's a good reason to bring the plates as close as possible?
Y nuevamente, ¿alguna razón para acercar cada vez más las placas del Well, condensador? the electric forces between charges is very small over long distances, so we have to bring them close for increased attraction. And that increases the amount of charges we can put in a capacitor and so increases its capacity. But too high of a voltage over too small of a gap will break the dielectric and short the plates. That's why every capacitor has a specific voltage rating. And also, the larger the plates, the more charges can fit in them, and so the higher the capacitance. Entonces aquí aparece nuestra primera fórmula en la que nos vamos a detener y vamos a ir a nuestros apuntes en un momento. Bien, que esto también va a responder la pregunta de Simón Muñoz. Entonces esto, por ejemplo, nos define la capacitancia, que es una medida de cuál es la cantidad de energía que puede almacenar un condensador. Que es un condensador es justamente lo que hemos estado viendo. No le he dado la definición formal, pero esperaba que ustedes pudieran hacerse una idea de qué es. Es básicamente un aparato que permite almacenar energía. Ya lo vamos a definir y vamos a ponerlo en nuestros apuntes. Entonces la capacitancia, C, como dice acá, So the capacitance is equal to epsilon, which is a constant for dielectric permittivity, times the area of the overlapping plates divided by their distance. Entonces, la capacitancia, como dice acá nuevamente, en vez de ser guías debería ser placas, es la permitividad del dieléctrico, que quiere decir cuánto el dieléctrico va a atenuar, entre comillas, el campo eléctrico. Es una medida de qué tanto deja pasar el campo eléctrico y por eso se le llama permitividad, porque hay materiales que permiten que pase más o menos campo eléctrico por el área de cada una de las placas. Esta es una fórmula en particular para el condensador donde son dos placas paralelas, dividido por la distancia que hay entre ellas. Bien, en un momento, cuando terminemos el video y vayamos a hacer el resumen, vamos a repasar todo esto, pero considéralo como una breve introducción al cálculo de la capacitancia. The unit of capacitance is farad, named after Michael Faraday. Bien, la unidad de la capacitancia es faradio, llamado así por Michael Faraday. Si ustedes vieron Lost, había un personaje que se llamaba Daniel Faraday, que tenía ese apellido justamente por Michael Faraday. De hecho, en Lost hay muchos personajes que tienen nombres de científicos o filósofos. And the amount of charge in coulombs you can put in a capacitor is equal to its capacitance times the voltage across it. Entonces, la capacitancia está relacionada con el voltaje de la corriente que ustedes le ponen al condensador, y esos dos, multiplicados les dan la carga que el condensador puede almacenar. Y mientras más carga puede almacenar el condensador, más energía va a poder liberar eventualmente. Imagínense que ustedes lo usan, y uno de los usos que se le da, por ejemplo, es para los flashes de las cámaras o los flashes de los teléfonos. Entonces, mientras más carga puedan almacenar, más fuerte va a ser la luz, por ejemplo, de ese flash, que se necesita que el flash se descargue muy rápidamente. Y para eso entonces vamos a necesitar tener una gran capacitancia si el voltaje que puede generar nuestro circuito no es mucho. Ese es uno de los muchos ejemplos de donde se puede usar un condensador que vamos a ir viendo en la siguiente semana. No se preocupen todavía por anotar esta fórmula en mucho detalle, como les decía. Esta es una introducción y después en nuestro resumen las vamos a anotar en mayor profundidad y quizás hagamos algunos ejercicios si es que alcanzamos. So more voltage or more capacity means more charge. Now you might have heard some idiot say that when there is a DC... Bien, esta parte también la vamos a saltar porque entra en detalle innecesario. De corriente alterna, bla bla bla. Let me tell you some interesting wisdom around them. What was I going to say? All right. A capacitor is like a cup. Its voltage rises as you pour charges into it. Its voltage rises faster if you pour more charges per second or more current into it. This is when the capacitor blows up. Although the current through a capacitor can change instantly, the voltage across it cannot jump from one value to another, because it would mean in that moment of time the current was infinite, because some charge went into the capacitor in no time. And that just doesn't happen in real life. I told you the charge in a capacitor is equal to the voltage across it times its capacitance. So a tiny bit of change in charge can change the voltage across it by a tiny bit.
If you watched my previous Electroboom 101 episodes, you know that current is equal to the amount of charge passing per second. So, in a tiny bit of time, only a tiny bit of charge passes. If we rearrange these, we see that the current through a capacitor is equal to its capacitance times the rate at which the voltage changes in time. Voltage and current both being a function of time. Well, this is pretty much all you need to know about capacitors. So for example, if you shove a constant current into the capacitor, then the rate of voltage change is constant, meaning that the voltage changes in a straight line. That's not straight. Straight line. Never mind. Or if your voltage changes like this in time and you can approximate a piece of it as a straight line, then the slope of that piece times the capacitance gives you the approximate current that runs through the capacitor between these 2 points. It's all so simple, wink. If we have a sine wave voltage... Estos comienzan a meterse en terrenos un poco más matemáticos, en particular para la gente el artículo les puede resultar interesante porque aparece ahí el concepto de derivada y aplicación de la derivada como recta, como pendiente, perdón, tangente de una recta, pero no vamos a entrar mucho más en detalle en eso. Sí, bla, 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 ya, etc. Eso es entonces una introducción a los condensadores y ahora podemos responder algunas de las preguntas que están en nuestros apuntes, que aquí yo puse un documento nuevo en nuestros apuntes de clases de Google Drive. Y para encauzar todo lo que vimos, tenemos acá las 4 preguntas más importantes que yo creo que salen de lo que vimos recién. Entonces, ¿qué es un condensador? ¿Qué es la capacitancia? ¿En qué se usan los condensadores? ¿Y en qué se mide la capacitancia? Entonces, esto lo vamos a dejar para un poco después. Entonces, ¿qué es un condensador? Es un componente de circuitos que almacena cargas y energía eléctrica. Bien, no entendí nada del video, no importa. O sea, no es tan grave, pero por lo mismo vamos a hacer este resumen acá. Bien. Es que un condensador es un componente de circuito que almacena cargas y energía eléctrica. Bien, vienen en varios tipos. Y el más común, y el que se estudia para, por ejemplo, las pruebas de, ¿cómo decirlo? Las pruebas de ingreso a la universidad es el de placas paralelas, que consiste en 2 placas paralelas ubicadas a una distancia corta. Como el dibujo que teníamos recién, bien, vamos a buscar entonces aquí parallel plates capacitor, parallel plate capacitor. Y voy a buscar una imagen bonita y después se los pongo aquí en el documento. Claro, entonces esto va a estar conectado a... Sí, va a estar conectado a una fuente de poder. Y esa fuente de poder va a hacer que se acumulen cargas negativas en un lado y que se acumulen cargas positivas del otro lado. Vamos a poner otra imagencita acá. Bien. No, nada que ver. Era copiar imagen. Ahí sí. Y esto está muy grande, así que lo vamos a poner así. Así. Entonces, entre las 2 placas se ubica un material llamado dieléctrico que cumple las funciones de estabilizar
campo magnético y aislar el paso de la corriente. Bien, ¿por qué tiene que ser un aislante? Porque si ustedes imaginan que este sistema material efectivamente transmitiera la corriente, las cargas podrían pasar libremente de un lado al otro. Bien, entonces por lo mismo se pone este material que actúa como aislante y aparte estabilizador del campo magnético. ¿Por qué se puso peluca el video? Ah, porque está haciendo la parte del sponsor y para hacer el video un poco más interesante, me imagino. No sé cómo decirlo. Para ser parte del show, ustedes saben cómo son los youtubers, se intenta hacer algo más alocado. Bien, entonces, para introducir la siguiente pregunta, ¿qué es la capacitancia? Lo que podemos decir es que una medida, vamos a ponerlo acá, ¿qué es la capacitancia? La respuesta a esto es una medida de cuánta energía o carga puede almacenar condensador a un voltaje, si es que cuando se conecte a un voltaje determinado. Entonces para un condensador de placas paralelas, su fórmula es, y aquí vamos a ver la primera formulita que nos aparecía en el video, C, que es la capacitancia, es igual a K. Aquí no necesitamos poner fórmula porque hay una fracción. Insertar ecuación. C va a ser igual a epsilon por fracción A dividido en D, donde C es la capacitancia, esta letra griega, epsilon. Y ustedes se podrán imaginar a qué letra se transformó cuando la pasamos al abecedario, sí, al abecedario que usamos ahora. Epsilon mide la permitividad del dieléctrico A es el área de una de las placas y D es la, distancia entre ellas. O sea, ¿qué significa esto? Que, como vemos aquí, cuánta carga puede almacenar un capacitor depende de varias cosas. Por ejemplo, de la permitividad. Si la permitividad es mayor, quiere decir que va a permitir que pase más campo eléctrico, por lo tanto los protones de un lado van a permitir que atraer más electrones del otro lado y por lo tanto vamos a poder almacenar más carga. Si las placas también son más grandes, entonces más cargas vamos a poder almacenar porque vamos a tener más espacio. Y si están más juntas, la fuerza entre las cargas también va a ser más grande, porque recuerden que la fuerza entre cargas está por la ley de Coulomb, que lleva dividido por la distancia al cuadrado, entonces mientras más chica la distancia, más grande la fuerza. Así que esto está de acuerdo con lo que hemos estudiado previamente, y de la distancia entre ellas. Vamos a ver en un momento en qué unidades tienen que estar cada una de estas, cuando veamos en qué unidad se mide la capacitancia. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a responder. ¿En qué unidad se mide la capacitancia? La capacitancia se mide en faradios, que se abrevia con una F. ¿Bien? Recuerden que aquí puede haber un poco de confusión porque estamos abreviando la capacitancia con C, pero esa es la abreviación de la cantidad que estamos midiendo. Mientras que la abreviación de la unidad es la F, F-O, farad, como ustedes quieran. Bien, entonces aquí vamos a ver qué es un faradio. Se denomina faradio o farad, símbolo F.
Entonces ahí viene la abreviación a la unidad de capacidad eléctrica o capacitancia eléctrica del Sistema Internacional de Unidades, recibe el nombre en honor a Michael Faraday. Y un Faraday es la capacidad de un condensador entre cuyas placas existe una diferencia de potencial eléctrico de 1 volt cuando está cargado de una cantidad de electricidad igual a un coulombio o igual a un coulomb, que risa esas unidades, bien. Y un farad es equivalente a un coulomb dividido por volt. Como vemos acá, esa es la segunda unidad que está anotada acá. Aquí hay un montón de otras unidades, pero vamos a usar simplemente esa. Y que tiene relación justamente con la otra fórmula que aparece de la capacitancia que vamos a estudiar en un momento. Bien, como pueden imaginarse, esto nos indica que la unidad de la permitividad debe ser la misma, porque las unidades del, debe ser farad dividido en metro. ¿Por qué? Ya que área dividida en distancia debe dar como unidad metro. Entonces fíjense lo que está pasando. La capacitancia se tiene que medir en faradios, que es ese que está ahí. Aquí vamos a tener área dividida en distancia, y área, que puede ser por ejemplo en metro cuadrado, dividido en distancia, que en metros nos va a dar una unidad de metros. Así que esta capacitancia, esta permitividad, tiene que tener unidad de faradios partido en metros, para que ese dividido en metros se cancele con el metro del otro lado y nos dé capacitancia. Veámoslo entonces con un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, permitividad. Ahora vamos a ver capacitancia y permitividad. La permitividad eléctrica, como dice acá, es un parámetro físico de los materiales que describe cuántos son afectados por un campo eléctrico. Y eso es básicamente lo que ustedes necesitan saber. Entonces, vamos a poner acá qué es la permitividad. Es una medida de, ¿cómo decía aquí? Cuánto afecta el campo eléctrico a un material. Mayor permitividad indica que el material deja pasar, y de ahí el nombre, más campo eléctrico. Bien, aquí tiene una explicación que es bastante más compleja, pero no es necesario que vayamos más en profundidad. Bien, esto es una cantidad que en problemas de esto por lo general se los van a dar, y más generalmente aún a ustedes les basta saber que mientras mayor la permitividad, mayor va a ser la capacitancia. ¿Cómo se calcula entonces la capacitancia? Que vamos a poner ahora cómo se calcula la capacitancia. Entonces hay dos maneras. Podemos usar la fórmula que estaba arriba, o bien, perdón, la fórmula que está arriba, que nos servirá para determinar la capacitancia teórica de un condensador, o bien, si está conectado a un circuito, podemos usar la fórmula que está relacionada con cuánta carga puede almacenar y cuál es el voltaje que siente o el que está conectado. Y ahí nuevamente vamos a poner una formulita, insertar ecuación, centrado, capacitancia es igual a voltaje partido en carga. ¿Era así, cierto? Así. No, al revés. Entonces, donde Q es la carga almacenada en el condensador y V
es el voltaje que alimenta, que lo alimenta. Recuerden entonces que el voltaje es la capacidad que tiene una batería, una fuente de poder, dicho de otra manera, para mover partículas. Entonces, mientras mayor sea el voltaje de en un circuito, más cargas se van a poder almacenar en un condensador. Básicamente eso nos está diciendo la fórmula. Bien, que para un condensador dado, mientras mayor es el voltaje, mayor es la carga que puede almacenar. Porque dado estas dos cantidades, perdón, están en proporción directa. O sea, sube una y también va a subir la otra. Y de aquí entonces, esas dos fórmulas que están acá, donde pueden salir todos los ejercicios que aparezcan en esta parte de la materia. No es nada demasiado terrible en cuanto a fórmulas, fíjense que son solamente estas dos. Y donde se puede complicar un poco la cosa es que en esta parte de acá, en esta fórmula, pueden ustedes tener cantidades con muchos decimales, porque por ejemplo, veamos si es que aquí hay alguna tabla de valores. No, en este caso, veamos si es que en inglés nos aparece alguna tabla de valores. No, que fome. Bueno, pero aquí aparece al menos un valor, que es el de la permitividad del vacío, que es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradios por metro. Como les decía yo, esa era la unidad en la que se medía la permitividad. Entonces, ¿qué ocurre si ustedes tienen un condensador chiquito que va a estar a una distancia muy pequeña? El área también va a ser pequeña y la distancia va a ser muy pequeña, entonces van a tener que trabajar un poquito con potencia de 10, que si quieren hacerlo a mano, excelente, pero si los quieren hacer con su calculadora van a tener que tener un poquito de cuidado con los números cuando vayan haciendo la multiplicación y la división. Bien. Lo mismo con esto acá no van a tener tantos problemas porque por lo general se les va a decir carga de 10 coulomb y voltaje de 220 volts, etc. Bien. De hecho, vamos a ver justamente algún ejercicio de esto, ejemplos de esto. Punto número 1, ¿cuál es la carga que puede almacenar un capacitor o condensador, perdón, lo voy a anotar acá arriba de las dos maneras, porque las dos maneras están bien, que un condensador o capacitor. Bien, ¿cuál es la carga que puede almacenar un condensador de 10 faradios conectado a un circuito que le entrega 20 volts? Perdón, 20 volts. Y aquí voy a dejar espacio para otra pregunta. Respuesta. Entonces, ¿cómo podemos responder esto? Sabemos que la capacitancia es 10 faradios, nos dicen aquí condensador de 10 faradios, y voltaje es igual a 20 volts, porque nos dicen acá, nos preguntan por la carga. Entonces, ¿qué fórmula nos relaciona estas tres cantidades? Es la que está acá arriba, de la fórmula que está acá. C igual Q dividido en V. Despejamos Q. Haciendo pasar entonces el voltaje que está dividiendo multiplicando. Y con eso vamos a tener 10 farad por 20 volts, que son 200. ¿200 qué? 200 coulomb, que es una cantidad absurda de carga, pero... O sea, absurda porque es una cantidad muy, muy alta. 200 coulomb es mucha carga. Pero este es un ejemplo, entre comillas, de juguete y es para que se hagan una idea de cómo
son los cálculos que se hacen en este tipo de problemas. Bien, la próxima clase vamos a terminar de ver capacitancia y cómo se relaciona con otros elementos que aparecen en el circuito. Me gustaría, eso sí, si tienen el interés, que ustedes respondan esta última pregunta, considérenlo como una tarea informal, un trabajo de investigación, si es que así lo quieren, pero breve, no se lo tomen tampoco como un trabajo completo. Me refiero a que si es que les interesa, busquen en qué se usan los condensadores. Yo ya les di algunos ejemplos para que los discutamos en la próxima clase. Bien, eso, jóvenes, eso es lo que tenía que contarles por el momento. Que estén muy bien, a la gente del lectivo nos vemos más tardecito y el resto del curso nos vemos mañana en la clase de matemáticas. Cuídense mucho y que estén muy bien.